Todo bien, todo bonito. ¿Todo bien? Todo Qué bueno. tranquilo, todo Todo tranquilo. bien, trabajando en algo que me encargaron mis hermanos. Ándale, los hermanos. Sí. Este, ¿Cómo ven este periodo? ¿Qué otras materias tienen? ¿Se ve padre? Sé que vienen como de distintas carreras incluso, pero ¿qué otras materias van a estar llevando este periodo? Finanzas, yo le llamo, marketing, bueno, los devs aquí, tesis y una que se llama consolas. Ok, Sí, son todas, son solo 5 materias. órale. ¿Esa de consolas de qué va a ir o qué? De hasta donde entiendo ahorita, y corríjame si me equivoco, es realizar un proyecto para poderlo subir dentro de una consola, ya ahorita por cuestiones de monetarias, diríamos que nada más será subir el juego o un proyecto a Xbox. Ok. Y ver Creo que cómo, no sé si lo vamos a subir, pero es sí, desarrollo para consola. Ah, ¿tienen Dev Kits? No. sí, bueno, Sí, en la no, escuela hay es uno, que entonces es el sí, que vamos a Ajá. Sí, utilizar. sí. O sea, no a nivel personal, claro, pero en la escuela hay un Dev Kit y sería probar ahí el juego que esté jalando. yes. Sí, Sin subirlo a una tienda, porque esto tiene otras implicaciones, ¿no? De hecho, me dan dudas ahora. Tendré que Ajá. investigar unas cositas. O preguntar al profe. Está padre, es buen ejercicio, ¿eh? No recuerdo de otras escuelas que estén haciendo eso. Está padre que la escuela tenga Dev Kits y que ustedes puedan probar ese proceso. Está chido. De Eh, hecho, y la de, ¿qué comentaste? ¿Como de negocios o algo así? ¿O Sí, sistemas economía? de finanzas. monetización. Ah, Sí, sistemas de monetización. yo le digo finanzas. Ok. ¿Y ese con quién es el maestro? La maestra, híjole, se me va su nombre. Creo que es Sara. Se la encuentro por aquí como Sara, ¿no? No Exo. sé. ¿Cómo? Órale, órale, está padre. Fíjense que ese es un tema que en México casi nadie domina. La parte de monetización, muchos temas de marketing para videojuegos. es la maestra Es- Dani la que nos da monetización. qué padre, qué padre. Va, va, va. Sí, es todo un mundo que, que no hay expertos del tema en México. Y yo creo que es porque no se ha encontrado bien a qué tipo de perfil capacitar para que le entre a esta área en un estudio de videojuegos. Muchas veces se ha intentado capacitar a los desarrolladores de videojuego para que sepan de monetización, cuando yo siento que se debería de capacitar a los licenciados en economía, negocios, finanzas, para que entiendan de la industria de videojuegos y entren a puestos de monetización en un estudio de videojuegos. O sea, al revés de como yo he visto que muchos le están haciendo. Porque luego ponle temas de finanzas y economía, a lo mejor a los creativos y los vas a tronar, o a los técnicos en programación y no es lo suyo exactamente, ¿no? Pero un economista como pez en el agua, solo que sepa que va a estar moviendo videojuegos en lugar de otro producto u otra empresa. Pero sí hay muy poquitos, es una buena área de oportunidad, va a crecer mucho ese campo. A lo mejor ya no es el perfil tanto de ustedes, pero si a mí me pidieran ahorita contratar a alguien de monetización en el estudio, no sabría ni por dónde empezar a buscar. O sea, está muy pesado. Precisamente nos salíamos con un estudio que ellos van a poner toda esta infraestructura, tienen un equipo de marketing ya de muchos años, ya entró Catch, tienen un equipo de negocios, métricas, crecimiento de dineros muy fuerte y pues con ellos estamos haciendo este deal para que nos asesoren y estar sacando proyectos en conjunto, ¿no? Nosotros lo hacemos, ellos nos asesoran en la parte económica, porque sí es un mundo complejo. Y los de arte, ¿qué otras materias están llevando además de esta? Pues también tenemos gestión administrativa, pero esa es optativa.
Ya, Nos están enseñando también animación en 3D, ok. arquitectura para videojuegos. Ok. También, A ver, como arquitectura, pero como, Es arquitectura de niveles. sí, ya. Sí, porque Sí. luego en programación ese término tiene otra connotación totalmente diferente. hey, Ok, ok. ¿Y qué y otra? esta, y creo que hay VFX. VFX, va. ¿Y animación en 3D en qué software lo van a manejar? Maya. Maya, va. Como quiera les recomiendo a todos los artistas que no se animen a explorar Blender. Es una herramienta que, créanme, se va a utilizar en pocos años, va a ser un estándar que en todos lados se va a utilizar Blender. Ahorita sigue siendo mucha fricción donde las empresas quieren agarrar Blender, pero muchos de trabajadores no lo usan, entonces están viendo la manera de migrar, pero todos los estudios nuevos ya es puro Blender, ya está bien crecido Blender. Un colega que de hecho se va a ir a Canadá, es technical artist, ya veterano, ha trabajado muchos años haciendo videojuegos. Él empezó en 3D Max porque él estudió arquitectura, él ya está grande, entonces no había nada de esto de videojuegos en su época. Estudió arquitectura, pero le gustó mucho la parte del render. Empezó a hacer 3D para previsualizaciones arquitectónicas y aprendió a utilizar 3D Max. Eso lo llevó al mundo de los videojuegos y rapidito se cambió a Maya. Cuando Autodesk compra Maya, entonces dicen Maya es la parte del 3D creativo, ¿no? Y dejemos 3D Max para arquitectos e ingenieros. Entonces él se cambió a Maya, estuvo trabajando muchos años en Maya, él dio clases, creó cursos, abrió una academia donde daba Maya, él aprendió a programar y creó varias herramientas que él vendía y otras eran gratis para Maya, como plugins, y siempre estaba Blender ahí a un ladito, pero cuando vio que Blender dio un salto y lo probó, dijo, no me importa los años de experiencia que tenga en el pasado, esto es el futuro. Blender se ve bien fuerte, votó y no volvió a abrir Maya, es lo que él dice, y empezó a hacer ahora plugins para Blender, y precisamente lo contratan en un estudio en Canadá porque quieren cambiar a Blender y necesitaban un mentor, un technical artist que les ayudara a capacitar a su gente en cómo migrar a Blender. O sea, ya se viene porque nosotros mismos en One Simple Game utilizamos Blender porque no hay licencia. O sea, es gratis y quieran o no, si es un impacto económico, nosotros al año por la suite de Adobe, por ejemplo, pagamos 350,000 pesos ya este año, al año, para tener a todos los trabajadores con la suite de Adobe. Entonces las licencias pues no son baratas. No. Obviamente. Cuando hablamos de todos los perfiles que están en el estudio, dices, multiplica eso por tanto, no, es carísimo. Entonces, por eso muchos están brincando. Ahí se lo recomiendo. A lo mejor en la escuela les van a seguir enseñando Maya, no, está bien, pero sí les recomiendo que ustedes por su cuenta vayan estudiando Blender, que no lo dejen atrás, porque luego va a ser más común cuando ustedes se gradúen que van a estar pidiendo conocimiento en Blender. Entonces, bueno, es como un tip de mi parte. Eso es lo que hago ahorita, fíjese. Estoy viendo Blender. El encargo que le digo es de que mis hermanos me pidieron hacer un modelo 3D, así que estoy haciendo un modelillo aquí. Qué Mientras lo bueno. escucho. Sí, Yo sí. tengo una pregunta para los artistas. Ujú. Que, o sea, exactamente qué es lo que ven en la clase esa de que dijeron de arquitectura de niveles. O sea, en sí es como diseñar los edificios, los cositos, o como plantear el environment en sí, o cómo es eso. Pues ahorita nos dieron una breve introducción, pero nos está enseñando en un real, pues más o menos cómo se diseñaría pues un nivel
más que nada el nivel y cómo, pues más o menos cómo se debería de colocar el nivel en temas de contexto, historia y cómo funciona en el gameplay, más o menos. Sí, el profe le dice lenguaje. O sea, Lenguaje. lenguaje, ajá. Sí, pues que se pueda leer como intuitivamente el nivel, pues. O sea, que no sea que tengas que estar buscando demasiado. Ok, Ah, ok. ya. O sea, es como de, estoy caminando por aquí y de repente veo un caminito y el mismo nivel es intuitivo que me dice, ve para la derecha o algo así. Ah, sí, exacto. Qué interesante. Interesante. Sí, está chido. Va, suena padre y luego en Unreal sí, también está chido. Y, y lo van a pensar como para un género de videojuego en específico, como un first person o un third person, o todavía no definen eso. Según yo, el proyecto sí lo dejó como a tema libre, o sea, si lo quieres hacer primera persona o lo que sea, sí es Ujú. como a preferencia, ¿no? Ya, qué padre. Va, muy bien. Pues bueno, entonces vamos arrancando ahora sí con el tema y nos quedamos con un ejercicio que consistía en diseñar una línea de meta. Entonces sé que a lo mejor somos varios en el grupo y algunos de ustedes habrán propuesto como cosas muy parecidas, no pasa nada. Igual y uno por uno, ahorita vamos revisando quién sería el primero como en que nos platique su propuesta y no pasa nada que se esté repitiendo, ¿no? Puede suceder. A lo mejor de entre varias se toman conceptos interesantes y podemos llegar a una conclusión única. ¿Quién le gustaría ser el primero? Yo, si quieren. ¿Quién dijo yo? Azael. Mi compañero Sael. Primero. A ver. A ver. Bueno, nomás lo tengo escrito y un dibujito. ¿Lo muestro así? Eh, si solamente tienes texto, pues con que lo platiques, si tienes algún Bueno. tipo de gráfico, si pudieras Sí. compartir. Yo tuve dos opciones, digamos. La primera, que es Ujú. con checkpoints en la pista, que creo que es lo que la mayoría hace de los juegos, no estoy seguro, pero siempre es que te saltas uno y tienes que regresar porque tienes que pasar por todos antes de llegar a la meta. Ajá. Y el otro es que la meta, el trigger de la meta, tengo un booleano que detecte que si pasas en sentido correcto, digamos, es verdadero. Y si detecta que lo chocas al contrario, se hace falso. Entonces que las vueltas cuenten solo si pasas por la meta en sentido correcto y si el booleano es verdadero en el momento en el que pasas. No sé si me di a entender. Más o menos. O sea, Tengo un dibujito, sí. esto, digamos, es como para proteger que el usuario, si se echa de reversa y luego hacia enfrente, no contabilice vuelta. Ajá, Por eso colocaste como este booleano. sí, es para que si tú vas hacia atrás y luego hacia adelante no cuente como si fuera una vuelta, sino que tienes que dar toda la vuelta forzosamente, Ok, muy bien. ¿no? Y esas son las dos opciones que pensé. Va, perfecto. Gracias. ¿Quién quiere ser el segundo? Yo, Ajá, a ver, Uriel. a ver, yo sí hice un dibujito de Paint. Lo he dicho Ok, en mi Ah, yo cuaderno, pero también hice. ya lo está tracé bien. hacia acá. Entonces, básicamente la idea es que si todos inician detrás de la meta, lo Ujú. que hace esto es como tener puntos en el mapa y un orden en que seguirlos. Comparten, por así decirlo, con rutas alternativas o atajos al Ajá. mismo lugar para que detecte las entradas. Entonces, solamente detecta que cruzaste la meta si pasaste por el punto que le sigue y fue aprobado, por así decirlo. Si pasas por aquí, luego, no te va a contar la vuelta porque pues no has pasado por el 4. Entonces, tienes que seguir la secuencia de 0, 1, 2, 3, 4 Ok. para que te cuente la vuelta como tal. Así, aunque ya hayas como cruzado la mitad del mapa y hayas encontrado como ya un bug que te deja llegar rápido hasta acá
pasando nomás por los 2 primeros puntos de control, pues no te deja porque no has cruzado el 4 y de la misma forma sabe que del 0 sigue el 1 y el 2, y más bien y del 1 al 2. Entonces, aunque encuentres la forma de saltarte un punto, pues te dice, oye, pues no has cruzado por el anterior, entonces no te voy a contar el punto y por ende no te voy a contar la vuelta. Ya que se llega aquí, habiendo pasado por los 4 puntos específicos, pues ahora sí se reinicia el contador y te aumenta que si llevas una lap. Muy bien, entonces, muy parecido al anterior, aquí solamente estás especificando o aclarando en tu diseño que estos checkpoints deben de colocarse estratégicamente en las bifurcaciones para que pues no pase que te brinques de un número, ¿no? O sea, hay que tener más cuidado al momento de colocarlos. Sí. Ajá, perfecto. Muchas gracias. A ver, ¿quién sigue? Pues Yo yo, nada más. Yo nada más no tengo sé. que, o sea, yo tenía eso más o menos esa misma idea, pero nada más Ajá. quería agregar que los triggers, los checkpoints, se activan y desactivan. Básicamente, cuando empiezas, solamente está activado el primer checkpoint. Entonces ya no necesitas como estar checando el orden, ya no necesitas estar checando o sea, si alguien quiere, por ejemplo, saltarse o encontrar un bug y pasarse hasta atrás, hasta el 4 y luego de regreso a la meta, pues no podría porque está desactivado ese trigger del 4. Entonces tendría Ya. que primero pasar por el 1, luego ya se activa el 2, luego se activa el 3, luego se activa el 4. Yeah. Va. Es muy parecido igual al anterior, solamente para que no estén ahí colisiones con ellos. Si no fue en el orden, no se activan. Sí. Pues tienes que irlos activando uno tras otro. Ok, va muy bien. De acuerdo. Gracias. ¿Quién más ahí estaba ahorita? Ok. Espera, ¿sí se escucha? Sí, sí se escucha. Sí. Ok. Pues ya igual, aquí siendo bien original, también dije que checkpoints. Está bien. Pero yo quería hacer un poco más de énfasis también porque no dejaba de pensar en las caídas. A lo mejor no vi los atajos, pero sí pensé en las caídas porque pensé que a lo mejor los checkpoints igual sí tienen que estar, como dice Uri, estratégicamente puestos antes de cada salto y antes y después de cada atajo. Sin embargo, también se me acaba de ocurrir, tal vez bien tramposamente, una nueva forma que estaba pensando que tal vez se podría hacer un mapeo de la pista y ir haciendo un mapa de progresión dependiendo de la ubicación en la que esté. Así solo se van sumando puntos si va hacia adelante y si va para atrás se le van restando. Y solo cuenta una lap cuando llega al 100% o supera el 100% o llega en un margen, con un margen de error. Pero creo que sería más complicado. Creo que es más fácil hacer los checkpoints y que se vayan activando conforme vaya pasando el jugador por cada uno de ellos. A ver, otra vez, a ver, puede ser interesante. ¿Cómo es eso del margen de error? ¿Otra vez? Es que, por ejemplo, porque sobre todo porque dependiendo de la longitud de la pista, porque una pista puede tener una longitud X entre cada uno y por la velocidad del mismo jugador, como cambia dependiendo de cada frame, no puede ser exacto el punto en que llegue al 100%, porque al fin y al cabo podría llegar al 99.8% y reiniciar la cuenta hasta cero, como para dar ese pequeño margen de error en el completado del porcentaje de completado de la pista. O sea, Sí, entonces porque lo que sugieres es medir cuánta distancia ha recorrido el carrito ajá. para saber que tuvo que haber recorrido una distancia mínima aceptable para que cuando cruce la meta me cuente un lap. Sí, aunque también podría colocarle al mismo agarrito, así bien curiosamente, una como cámara de seguimiento ahí, como para que identifique si no va en reversa. Ajá, lo que te iba a decir. O que revise Sí. la velocidad, si va hacia adelante o hacia atrás, con Porque con también una podrías ir hacia adelante y hacia atrás ujú. un buen de veces y así aumentar como tu distancia recorrida. Claro, Sí. claro.
Está bien, o sea, a lo mejor no es tan funcional para este caso medir cuánta distancia recorre el jugador, porque sí, como dicen, luego se agarra dando vueltas, donde mismo, Es y en si donde- tenemos un contador como un kilometraje, pues puede hacer como trampa rara, ¿no? Sí, Pero bueno, está interesante la propuesta, distinta como quiera. Va, muchas gracias, Gabriel. de nada. ¿Quién más? ¿Su propuesta? ¿Soy yo? Que es Ok. lo mismo de... No, pues lo mismo los demás. Ok, ¿cuál pensaste? Segmentas la pista en áreas. Ajá, Cada área está definida por un checkpoint. muy bien. Pasa un checkpoint, se te suma un punto. Si te vas para atrás, se te resta un punto. Y el checkpoint de la línea de meta no te cuenta la meta si no tienes el número mínimo de checkpoints, ¿cómo se llama? Atravesados, pues. Claro, como si fuera un checkpoint más, la Sí, meta. sí, sí. Ah, De acuerdo, de acuerdo. Ok, va muy bien. ¿Quién sigue? Pues yo. Ajá, Ah, la idea pues es más o menos la misma, donde hay checkpoints, nada más que, digamos, si es como lo que dijo Chema, de que no están activos todos, ajá, pero más bien, o sea, sí están activos, pero si haz cuenta pasas por el 2 sin haber pasado por el 1. Bueno, no, ajá. en este caso sí sería lo mismo. O sea, necesitas haber pasado por los checkpoints en orden. Y una vez Ujú, que llegas al último checkpoint, eso es como tu llave para que ya se pueda contar una vuelta. ujú, ujú. De acuerdo, va, Y también ya checkpoints. cada que atraviesas la meta, se reinician todos los checkpoints y vuelve a empezar el proceso. Muy bien, va. Este, vamos con el que sigue. Digo, a lo mejor ya nada más con Ah, que me digan yo también pensé en checkpoints. Yo sí, también. pues yo también pensé en Yo checkpoints. también. sí, yo también encontré lo mismo. Muy bien. ¿Alguien dedujo algo que no haya salido ahorita en la conversación? Pues no sé si mencionaron lo de una variable incremental cada vez que pasas por los 3 checkpoints o la cantidad de checkpoints que pongas. Es Más que o se me fue menos lo se comentaron. me ¿Cómo lo perdió el Zoom pensabas? y no escuché todo. Sí. Pues eso, o sea, empiezas la carrera, están los checkpoints, supongamos que son, no sé, 3 checkpoints, y tienes que pasar en ellos en orden, y cada checkpoint está pues como falso, se puede decir, y cuando Sí, pases en ellos en orden, cuando los 3 checkpoints están en true, sí. solo hasta ese momento y pases la línea de meta, se aumentará en 1 la variable de vueltas, Ajá. y si esa variable ya es igual al número total de vueltas que tiene que dar la carrera, pues bueno, Ujú. ya ahí es cuando pues dice, ah, ganaste, o no, ya terminaste la carrera. Claro, claro, claro. Sí, sí, muy parecido. Está bien, todos llegaron a conclusiones muy parecidas. Eh, hay distintos tipos de juegos de carreras, ¿no? Creo que una vez sacó uno PlayStation, que pues eran carreras que no tenían atajos, eran solamente un carril y pues lanzando power-ups y todo, pero una sola pista y no te podías salir de ella y no había atajos. En este caso, como esta carrera estaba tan controlada, pues no había necesidad como de mucha lógica detrás, o muchas restricciones, ni muchas implementaciones complicadas. Por otro lado, hay juegos que pues sí utilizan varios caminos, la pista pues puede ser un poquito más errática y colocan checkpoints para asegurar que el jugador vaya pasando por algunos lados y que cuando llegue a la meta, pues ya contabilizárselo como que, pues sí, es aceptable. Aquí los colliders, los triggers me dijeron que este jugador atravesó bien la pista, ¿no? Entonces ya cuando cruce la meta, le contabilizo un lap, reseteo todo otra vez para que en el mismo orden los tenga que volver a cumplir. Entonces es una buena forma de solucionar y muchos juegos de carrera se van a solucionar simplemente con esto. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que Mario Kart no utiliza checkpoints? No utiliza. Y esto se ha demostrado porque hay quienes
para bien o para mal, han Se hecho saltan toda la vuelta, ¿no? Exactamente. Se saltan toda la pista sin pasar por lo que uno pensaría que debería de haber checkpoints, vuelve a atravesar la meta y lo cuenta como lap. Entonces, esto a nivel técnico me está diciendo que no hay un monitoreo de checkpoints. Pero ¿por qué si la meta, si la cruzo bien, me contabiliza y si la cruzo mal, no? ¿Qué hay detrás? Entonces, ahorita en unos 10 minutos, me gusta 10, 15 minutos, cuando mucho, que a nivel individual vuelvan a pensar en un diseño de línea de meta que no utilice checkpoints. Pueden ser muchas las razones. Pueden ser, yo quiero un prefab de una meta que quiero colocar y no quiero preocuparme por andar colocando checkpoints porque las pistas pueden ser cualquier cosa. Entonces no quiero andar colocando checkpoints. Quiero que la propia línea de meta sea capaz de identificar que fue cruzada de manera honesta, entre comillas, ¿no? Entonces, para que piensen, esto ya a lo mejor ya no está tan fácil. Es, caray, cómo me movieron, ¿no? El mundo, como que sin checkpoints, ¿no? ¿Y mi idea no cuenta? La que dije primero. Puede ser una, pero ya dijimos que tiene sus errores. A lo mejor vele pensando sobre esa, si ¿Cuál error? si puede solucionar que el jugador no se la pase así, dando vueltas y ya cruce. No, esa no era mía, esa no es, ¿Cuál? esa es de Gabriel. Perdón, ¿cuál era la tuya? La de nada más poner en la meta un trigger y un booleano. Un trigger y un booleano. Pero pues déjelo comparto si quiero. Sí, está bien. O sea, mi idea A aquí, ver, Ajá. nada más poner un trigger aquí que detecte, un booleano pues que detecte que si pasa el coche por acá, se hace true y si pasa al revés, se hace falso. Entonces, como empieza desde aquí, solo cuenta la vuelta si pasas por este trigger y el booleano es true. No sé si me debe entender. Entonces, solo contaría, por ejemplo, cuando empiezas aquí, si vas por aquí y ya das una vuelta, es true, entonces contaría una vuelta. Pero si te vas para atrás y luego para adelante, pues así, no contaría la vuelta. Forzosamente tienes que pasar primero una vez por aquí y luego ya otra vez para que cuente la vuelta. Ok. Sí, está bien. A ver, vamos viendo si tiene algunas implicaciones. Bueno, digo, así no importa si digamos que te saltas por aquí, encuentres un camino que vaya nada más así, seguiría Sí. contando, pues. Yo creo que sí tiene algo ahí, pero igualmente me dice si usted qué opina, video, porque A ver. por ejemplo, en el diseño de muchas pistas, más que nada de este tipo de juegos, siempre dejan como un espacio aquí, vamos a ponerlo así, en donde todavía este cochecito puede pasar por aquí. Sí. Pero pues el trigger podría ser de todo, Sí, o sea, no eso sí, forzosamente tiene que estar ok. solo en donde está dibujado, pues puede ser de todo Claro. este espacio. Sí, eso fue Así muy es. cherry Ajá. picking. Sí, o sea, no. Pero tú dices Sí, no. que se hará true cuando se vaya por el trigger y se vuelve a ser falso. Sí, es un trigger extra, o sea, está primero el trigger de que te dice si puedes pasar la meta y luego está el trigger de que sí pasaste la meta. O sea, es A uno ver si solo, te- nomás Pero, es un booleano, pues, que si está en pero, true, cuando pasas, entonces sí cuenta la vuelta, si está en falso, pues no. y ya me acordé de Ya. cuál es el problema ahí. El problema es de que tu jugador quieres que entienda que nada más esta zona de aquí es tu meta. Si expandes tu trigger y un jugador por XY razón pasa por este lado, le No, claro contaría que no. Bueno, la yo lap. en los juegos de carreras que he jugado, si pasas por un lado donde están las banderitas o lo que Sí, o sea, sea, sigue contando como meta. Sigue contando. Sí, o sea, no- Sigue contando. visualmente puede ser una cosa, pero realmente, o sea, mecánicamente va a ser otra. O sea, Es una línea así más larga, pues. Ah, Sí, bueno. sí. mejor vamos paso por paso. Miren, el juego empieza con esta madre en false. Ajá, sí, Después, Ajá. cuando cruzas hasta mirando hacia la derecha, se Sí. convierte en true. sí, Entonces tienes que dar la vuelta otra vez para que te y cuente una pasas vuelta. otra vez y la condición dice, si está en true, Te cuenta. dale más uno. Ajá. Hasta ahorita yo no encuentro pedos, pues. Bueno, yo lo estuve pensando y no vi ningún problema. Ajá. me parece ser que la De hecho, forma está que bien. utiliza Mario Kart, porque sí, si te saltas, sí te lo contaría como una vuelta, o sea, si de alguna forma Sí. te regresaras a justo antes de donde está el trigger.
Ujú. Ahora, aquí, exacto, como dicen, visualmente puede ser una cosa, pero pues a nivel lógico es toda una pared, ¿no? Que me detecta la Ajá. meta. Muchas veces, para evitar que estén haciendo esos loops, la meta siempre queda como en un cuello de botella, ¿no? Sí. Ya sea por montañas o por abismo, que tengas que pasar por un cuello de botella para evitar que hagas como estos loops Ujú. Sí, no puedes a decir un que, lado. o sea, no hay error de ¿cómo se llama? Con diseño, o sea, si no funciona es porque el nivel está mal diseñado, pues porque no sé cómo le hiciste que le permitiste ¿cómo se Sí, llama? también. Al Al jugador jugador. hacer algo que no quieres que haga. Ajá. Sí. Ok, entonces, si yo leo esto, este, me queda claro que si yo me echo en reversa o me voy en sentido contrario, pues al tocar este collider no me va a detectar vuelta. Ujú. Pero cuando yo lo atravieso en sentido correcto, sí. Sí. Entonces, hasta ahorita la explicación sola elimina la mitad del problema, porque si yo sigo yéndome hacia adelante, hacia atrás, voy a estar pasando correctamente varias veces. No, no, no. No, Porque, o sea, si pasas hacia acá, va a ser Ajá, falso. La sí, vuelta solo te cuenta si Mientras, pasas mientras sea true. Entonces, si pasas por acá, se va a hacer true, pero no era true antes, era falso. ok. Entonces no te va a O sea, contar la vuelta si vas atrás, adelante, atrás, adelante. ujú. O sea, más que porque siempre plantearlo se va como a un quedar en booleano, falso. creo Ajá. que ¿Qué? podrías plantearlo como una puerta lógica. Sería como, imagínese, profe, un sándwich, ¿no? De 3 colisionadores, ¿no? Ajá, Si tu carro toca primero el que está, llamémoslo, a la derecha de la meta, como según sí, el dibujo hacia él, y después toca la meta, es que estás yendo en sentido contrario, entonces no te va a contar. ok, Si tocas primero el que está a la izquierda de la meta y después tocas el centro, estás yendo en la dirección correcta. ajá. Pero lo que voy es, la primera vez, pues sí, no me lo va a contar, pero luego yo ya estoy atrás de la meta y me arranco para Eh, adelante y lo voy a hacer en el sentido correcto. no. Eh, De hecho, sí. de hecho, no, Podría empezar imagine, el contador en un número negativo para dejarlo como en no. -1. Cuando pases es 0 y ya empieza a contar de ahí para no, adelante. es que dejen de imaginarse esa, o sea, ya sé que ahí está dibujado como un cuadro grande que tiene área, pero Ajá, imagínense Sí. o como un papel que atraviesas. Ujú. Entonces, digamos que ese papel no se hagan matemáticas, yo creo que le puedes asignar un vector a esa cosa y ahí comparas el vector de la dirección a la que está dirigiendo el coche con el vector que tiene asignada esa cosa. Entonces, no sé qué operación, o sea, sé que existe el producto punto, el producto cruz y todo eso. Ajá. Ajá. Entonces, si el coche está avanzando hacia adelante y va concorde al vector que dice que estás yendo a la dirección correcta, entonces se prende booleano. Pero si vas para atrás, o sea, digamos que lo prendes y te queda hacer para atrás. En cuanto te hagas para atrás, Se va a se hacer va a falso. volver falso. Porque ya está, el vector ya Y si, está. y si vuelves a cruzarlo, como ya está falso, ya no te lo va a contar. Ajá, ya no te va a contar la Ujú. vuelta. Sí, sí, sí. ok. Entra como en otro estado. Ajá. Ajá. El jugador tiene que pasar por aquí para que se prenda y tiene que volver a pasar Para para que que se se dé la cuenta. cuente. Exactamente. Exacto. Ahí había una reglita, ajá, importante, Ah, pensé que sí lo exacto, dije. Según yo sí lo dije. porque así nomás, al menos con la imagen y con la redacción, Ah, sí. sí, bueno, o sea, sí, a lo mejor detallando mejor. Pero sí, Ujú. esa reglita adicional puede ya solucionar todo el problema, ¿no? Entonces, si se fijan, este es un componente que, pues sí, podrá tener su margen de error, como Mario Kart, que dices, pues puedo hacer trampa, pero al mismo tiempo le da un poquito de encanto porque si un jugador descubre un atajo, dice, ah, pues completé la meta. Y es una mecánica de juego que es más fácil de estar diseñando niveles, porque es una mecánica más elegante, ¿no? No depende de nadie más
o del error humano de estar colocando checkpoints a lo largo de la pista. Yo coloco mi meta y es autosuficiente, ¿no? La meta funciona por sí misma. Sé que tiene ya una programación aquí que va detectando si sí o si no se atraviesa correctamente. Entonces, bueno, ya llegamos, ya no es necesario la dinámica individual. Creo que el resultado está padre. Entonces, siguiente pregunta, también sobre este juego de carreras. ¿Cómo harían ustedes para, mientras voy en la carrera, imagínense todos los cochecitos, vamos a la mitad, todavía nadie cruza la línea por primera vez, vamos todos ahí corriendo, ¿cómo la computadora sabría asignar la posición de los jugadores? ¿Quién va en primero, segundo, tercero, cuarto? En un juego donde hay bifurcaciones y hay atajos como en Mario Kart. ¿Cómo harían ustedes para decir quién va en primero realmente? ¿No? A lo mejor voy más adelante, pero otro está tomando un atajo. O sea, ¿en qué momento se tienen que reorganizar los números? Entonces, vamos haciendo la dinámica, echándole una pensadita. Y ahorita en unos 5 o 10 minutos regreso con ustedes para ver cuáles fueron sus conclusiones. ¿Sí? Sí. 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 Perfecto. Sí. Vale. Échale una pensada. No hay como que cronómetro aquí, ¿no? Pero bueno, no es necesario. Nos vemos en unos 5 minutos.
Ya creo que tengo 2, o ¿cómo lo hacemos o qué? A ver, ahorita vamos viendo que los demás también. ¿Cómo van los demás? Ya. Bien, yo también ya tengo uno. Bien, ok. Entonces, ¿quién comentó que ya tenía una idea? Yo, A ver. a ver si se ve mi cursor. Se ve el Ajá. Sí, ya se ve. sí, Sí. y Sí. color azul. Sí se ve mi cursor, ¿verdad? Sí, Esto sí lo rojo es vemos. como la línea de inicio. Entonces, mi idea básicamente es tener checkpoints muy pequeños. Entonces, llegando como a esta parte de aquí, que es la bifurcación, el número Ajá. de checkpoints de este lado y del otro es el mismo. Ujú. Entonces, la persona que tenga más checkpoints pasados va a ser la persona que va a ir más adelante, sin importar si tomó un metáfono, porque siempre va a haber la misma cantidad de checkpoints de un lado o del otro. Ujú. Y bueno, una medida que tomé para que no haya unos bugs, que sería un booleano, que si tomas el atajo, el booleano se activa y solo puedes como tocar los checkpoints del atajo. Entonces ya cuando regreses aquí al inicio, se vuelve a reiniciar el booleano y si lo vuelves a tocar, solo puedes volver a tocar los del atajo, porque si no, te podrías regresar y empezar a tocar los otros y parecería que estás en primer lugar, pero en realidad no, porque solo estás tocando a los otros que no te correspondían. Ajá. Entonces para evitar eso es el booleano. Ok, ok. Va muy bien. Entonces, mini checkpoints y colocar en la misma cantidad en las bifurcaciones para identificar quién va realmente más adelante que el otro. Ujú. Va, suena un buen plan. Yo había Muchas pensado en gracias. lo mismo. Ok. Muy ¿Quién dijo? Alan, creo. Yo, ¿Alan? Alan, sí. Ah, ok, ok. Lo mismito. ¿O alguna diferencia? Pues tal vez excepto lo del booleano al final. Yo nada más Ok. estaba pensando que tuviera como
que cada checkpoint tuviera como, no sé, un valor numérico y que Ah, siempre contara como el más adelantado, descartando todos los anteriores. Así no importaba por dónde se fuera, igual contaría quién va más adelante. Muy bien. Ok. ¿Alguien más? Sí. Chema, ¿puedes poner tu dibujo otra vez? no. ¡Ah! Pues básicamente es parecido. O sea, Ah, divides el track en segmentos, sí. pero no lo haces ¿cómo se llama? Por triggers, pues. O bueno, sí, pero el punto es que cada segmento tiene un ID. Entonces, digamos, el segmento uno, segmento 2, segmento 3, segmento 4, aquí una bifurcación. Y ahí sería como segmento 5B, segmento 5A. Entonces, dentro de esos cada segmentos, que digamos que los definimos por las líneas verdes, Ok. tienes que estar calculando la distancia entre la primera línea verde y la segunda línea verde. Porque tienes que andar checando ¿cómo se llama? En tiempo real, pues, el posicionamiento. Ajá. Este, entonces, si digamos, estás en, en el lap 1, en el segmento 1, con una distancia de o sea, de entre X del inicio y el final del segmento, estás en cierta posición, pues. Y si alguien si alguien está en un segmento mayor que tú, pues ya pues obvio le subes el nivel, pues, y andas comparando esos valores, la distancia entre el mismo segmento, el segmento y el app en donde están. Entonces así andas actualizando ¿cómo se llama? El valor de su posición en el tablero, pues. Ya. Entonces, estos dos que están aquí serían como X, ¿no? Este y este Ujú. serían como X. Y este serían como Y. Entonces, nada más tendrías que calcular las distancias dependiendo de cuál tomaste. Sí. De hecho, no sé si en Mario Kart creo que, no sé cómo lo haga, pero que en las bifurcaciones pareces que estás más adelante, pero todavía sigue saliendo dos. ¿Quién sabe? Ahí como que se buguea el mendigo. Sí, ahorita vamos a eso. Ajá. Ajá. Pero sí, algo así. Ok, me late. ¿Quién más? Yo. A eh, ver. yo había pensado, no tengo un dibujo, pero es más algo No. auditivo que creo que se entiende bastante bien. Ajá. Pensando en el sistema que tiene como de Mario Kart, que los objetos que te persiguen, yo pensaría que cada jugador tiene como una especie de raycast que sigue toda la forma de la pista Ajá. hasta la meta. Entonces, la meta sería como su punto de referencia. eh, y priorizaría quién es el que lleva más vueltas y su distancia relativa a la meta. Entonces, entre más lejos estés de la meta, pues estás más atrás en el leaderboard, pues el más cercano a la meta es el que va primero, o sea, mide a todos, luego compara qué tan lejos está cada quien y en base a eso les asigna sus posiciones y hasta que un valor no sea más corto que otro, pues no actualiza la tabla. Ujú. Ok, suena bien. De hecho, algo que iba a comentar como de los anteriores es, hay mini checkpoints, pero ¿qué pasa dentro de un sector que dos están al tú por tú y se están rebasando poquito uno al otro? ¿Quién va en primero y quién va en segundo cuando los dos están dentro del mismo sector, ¿no? ¿Cómo solucionar eso? Sí, Sí, bueno, entonces ahí funcionaría mejor el de Cachi, porque el de Cachi como que sí toma en cuenta las distancias. Ujú. Ok, yo por lo mismo, o sea, hasta que tu valor de distancia no sea menor al que está arriba de ti, pues no se actualiza. Por eso, aunque estén sí, como por así decirlo, exactamente en el mismo lugar, pues no, el que iba primero al inicio sigue yendo primero. También se me ocurre porque pues todos en las carreras inician en diferentes posiciones. también. Entonces, Ujú. así te evitas que aunque los dos aceleren perfecto y vayan así, pues no hay confusión. ¿De acuerdo? Me late. Yo había pensado algo igual similar a lo de Uri, o sea, que hubiera precisamente como
las variables que midiera tu posición en relación a a la meta y que precisamente estuviera checando pues quién estaba como más, o sea, cuál tenía la distancia menor entre su posición y la meta y que los fuera acomodando en el leaderboard. Pero también como mezclándolo con la cuestión de las áreas, como estos mini checkpoints. Y bueno, claro, está también la variable de la cantidad de vueltas, ¿no? O sea, quien tenga más vueltas, pues siempre va a ir en primer lugar, ¿no? Y ya, Claro. pues lo demás sería con el cálculo de la distancia en relación a la pista y la meta. Ujú, sí, sí, hay que contemplar los laps, ¿no? Luego yo puedo llevar ya una vuelta de ventaja del resto y pues yo puedo ir atrás de ellos, pero voy en primer lugar porque yo ya los estoy rebasando casi por una vuelta entera. Entonces el lap sobrescribe todo esto de los, ya sea mini checkpoints o el raycast. Estoy de acuerdo. ¿Alguien más concluyó alguna que no haya salido ahorita en la plática? Pues no sé si sea, pero todo sea para fundamentar la idea de Kachi. No, un momento, fue la de Uri, perdón. Tan solo muestro tantito. Puedo hacer una ilustración. Ignoren lo de atrás. Sí, está bien. Lo que yo proponía era crear un trail predeterminado, ya sea como un vector invisible lineal que nada más funcionara como para hacer un constraint, donde un objeto estuviera asignado a esta línea invisible por cada jugador. Y entonces lo que haría el manager de las posiciones sería lanzar este objeto invisible a la misma altura del jugador que está persiguiendo, lanzando raycas de izquierda a derecha y ajustando su rotación de acuerdo con la pista. Así revisaría por el porcentaje que lleva la línea de completado si va en cierto porcentaje exacto dentro de la pista. Así, todos estos porcentajes se mandarían a un manager que revisaría y organizaría dependiendo de cuál esté más cerca del orden ascendente, cuál es el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y décimo lugar. Y si en el caso de que hubiera algún tipo de atajo, yo lo que haría sería colocarle un pequeño trigger aquí y aquí, donde mande decirle al que ejecuta este ricas de línea de que ya no siga el path 1, sino que sería por un path secundario que es que acortaría la distancia y pondría al jugador en la ubicación adecuada. Ese fue como idea. Un poco así me lo imaginé porque pues animación y pues así está. Y Sí, la sí, otra sí. idea era de que igual con checkpoints, pero que en lugar de que esperara que el jugador pase para calcular su posición, era con calcular la distancia de los jugadores a cada uno de los checkpoints y decir, dependiendo de la distancia, cuál es su posición dentro de la carrera. Eso es todo. Va, muy bien. Han salido buenas propuestas. ¿Alguien más? ¿Alguna otra? Yo, A ver. yo siento que este es más o menos como la primera propuesta de Gabriel, pero es algo más, como más simple, que haya como una línea en la pista, pero que lo único que el juego se fije sea en el que qué carro llegó primero a ese espacio. Y pues contando ya que el carro haya dado sus vueltas con digamos que con el funcionamiento que habían dicho de la línea del meta, Ajá. del True Falls. Pero siento que es así de simple, bueno, más porque creo que me he hecho unos videos de cómo hacer trampa en Mario Kart y creo que es poco simple eso. Ok, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Pues mi idea era similar a la de Kachi, donde hubieran como checkpoints y de ahí se fuera calculando la distancia de el corredor, qué tan lejos está del próximo checkpoint. Ajá. Y entre los jugadores que están, digamos, en ese segmento, también calcular
respecto al próximo checkpoint, quién está más cerca y quién está más lejos. Y en las bifurcaciones, pues tener checkpoint, por ejemplo, XA y XB. Y cuando lleguen a ese checkpoint, se va a llevar como otro cálculo, porque las distancias entre ese XA y, digamos, 2A y 3A va a ser diferente al de 2B y 3B. Entonces ahí se van a reajustar las distancias que se tienen que calcular, porque puede que el 3B de 2B a 3B sea más larga que 2A a 3A. Entonces ya con eso, por ejemplo, si un jugador está entre los 2A y 2B, y uno está entre 2B y 3B, se hace como un cálculo entre distancias, y por ejemplo el A es más corto y el B es más largo, pero digamos en el A ya va a la mitad y el otro apenas está entrando. Pues lo mismo, como que se hace una equivalencia entre las distancias y así determina quién va realmente enfrente, o sea, quién está más cerca digamos ya del checkpoint 4. Va. Está padre también. Pues bueno. Entonces, hay buenas propuestas. Aquí nos vamos a dar cuenta cómo luego unos sistemas que se tienen que diseñar, programar y demás, nos pueden servir para otros, como en el caso de definir la posición de los vehículos. Si nosotros le pusiéramos pausa y viéramos el mapa arriba, como humanos, decimos, este va en primero, este está en segundo, es como obvio para un humano, pero para la computadora es todo muy abstracto y tenemos que decirle que aprenda a reconocer cómo identificar quién va más adelante que quién, sobre todo en estos temas, ¿no? De bifurcaciones y demás, y cuando ni siquiera la computadora sabe exactamente qué forma tiene una pista, ¿no? Lo que sí es que aprovechando que existen NPCs que conducen la pista con una, digamos, inteligencia artificial, cuando estemos diseñando ese sistema de inteligencia artificial, tenemos que colocar caminos imaginarios en la pista para que sepan cómo navegarla. Incluso debemos de trazar caminos a los atajos y queremos que también la inteligencia artificial sepa qué es un atajo y qué es la pista principal. La pista, si ustedes vieran a nivel lógico, va a estar llena como de líneas. Incluso cuando vimos el tema del power-up, cuando yo lanzo un caparazón rojo a un oponente que está muy lejos, se va a ir por en medio de la pista. ¿Cómo sabe la computadora que va por en medio de la pista? Lo más fácil es que exista un caminito ahí que el jugador no ve, pero sí está colocado que el caparazón va siguiendo. Entonces, si ya existe esta línea, me puede servir para utilizarla a mi favor al momento de yo definir quién va primero que el otro. Entonces, a lo mejor Raycast no es tan necesario hacerlo hasta la meta. Lo que yo he visto que algunos juegos hacen es que los vehículos lanzan un Raycast y detectan cuál es la línea de la carrera que tienen a lo más próximo. Entonces, ¿cuál es mi distancia hacia la línea? Y de ese nodo, ¿cuánta distancia queda para llegar a la meta? Algo muy parecido hay algunas propuestas, ¿no? Entonces yo ya sé que yo ya puedo hacer ahí el cálculo y sé cuánto me falta y puedo comparar estas distancias con los otros corredores que están por ahí. Claro que hay un margen de error y también no sé si les ha pasado en Mario Kart que a veces dos van muy parejitos, pero uno tiene primero y otro tiene segundo lugar porque uno está más al centro de la pista, está más cerca de la línea del pad que hace el cálculo hasta la línea de meta. Y el otro por estar a un ladito, aunque puede llegar a estar un poquito más adelante, lo contabiliza como segundo lugar por este margen de error de que primero tengo que calcular dónde está la línea y de ahí empezar la matemática hacia la línea de meta.
como es un margen de error tolerable, porque si está reñido, realmente ponerte a medir con escalímetro, pues nadie lo hace. A veces se alcanza a percibir, pero al final del día no es tan relevante porque va a ganar el primero que impacte con la línea de meta. Entonces ya queda a un lado. Tú puedes venir en segundo lugar en el margen de error, pero si impactas primero la línea de meta, el juego te va a dar la victoria como primer lugar. Entonces, pues, por eso es que este margen de error pues, puede ser no tan crítico, ¿no? Solamente para asignar las posiciones a los competidores y vean cómo está cambiando en tiempo real. Si yo lo empujo o lo rebaso, sí se están moviendo ahí todas las posiciones. Ya al final, quien mandará son los laps y quien mandará es el orden en el que colisionen al final en la meta, ¿no? Pero bueno, estuvo para la dinámica, salieron ahí buenas propuestas. Vamos con lo que sigue. ¿Algún último comentario, observación, alguna idea adicional? ¿No? Perfecto. Ya está el torrent de Elden Ring para quien guste. ¿Está el qué, perdón? Nada, el torrent de un juego. Ah, No la piratería, Cachi. No, ni yo. de hecho, me dijeron, alguien puso en el Discord del estudio que hoy había un juego gratis. A ver. Pero sí, el de Ring es en línea, ¿no? El Crystals para Epic Games, Crystals. creo. Ah, sí, Ah. ese mero. Chris Tales. Sí, ahorita lo voy a descargar. Sí, se ve bueno. Sí, gratis, hay que aprovechar. Bueno, entonces, vamos con el siguiente tema. Pantalla 1. Me avisan si ven mi pantalla. Y balanceo de juegos. Sí. Sí, perfecto. Ok, vamos a hablar sobre el balanceo de los juegos. La parte creativa, ¿no? De la concepción de los contenidos, de qué va a tratar el juego, las mecánicas, todo eso, bueno, ya lo han visto en otras materias. Siempre que ponemos una mecánica sobre la mesa, tenemos que considerar qué variables vamos a tener que mover para estarla modificando, ¿no? Imaginemos que estamos diseñando un sistema de movimiento. ¿Qué variables ustedes creen que deban de existir en un sistema de movimiento? Velocidad. Velocidad, ajá, Dirección. ajá. ¿Para qué tipo de juego es? Un sistema de movimiento de un plataformer. Ok, entonces necesita fuerza de salto o salto. Ujú. Bueno, aceleración. ajá, eso. Ok. Tiempo de aceleración y desaceleración. Ándale, sí, aceleración, sí. desaceleración. Y muchos de estos comportamientos, pues se tienen que programar y además se les tiene que poner como un numerito, ¿no? En tantos segundos va a desacelerar. Todo esto se le conoce como el balanceo de juegos. Normalmente se asocia a este concepto con la etapa ya casi final de la producción de un juego, ¿no? De que, al final vamos a balancear nuestro juego. Pero es un error. Tenemos que considerar el balanceo desde muy temprano en la concepción de nuestro juego, porque si no lo contemplamos en un inicio, puede que sea demasiado tarde al final
y no haya perillas que mover. ¿A qué me refiero? Una vez teníamos un dilema de si queremos que nuestro personaje tenga desaceleración o no al momento de interrumpir el caminado, ¿no? Queremos que se frene de golpe o que exista una desaceleración que siga moviendo mi monito durante un tiempecito, bajando su velocidad hasta llegar a 0. Mi conclusión fue, vamos proponiendo que sí existe una desaceleración de una vez, porque si decimos que no existe, se va a programar sin ella y el día de mañana si queremos ponerle nos vamos a arrepentir porque puede que ya muchos layers de programación después ya no permitan que podamos agregar ese feature, ¿no? Los programadores nos van a decir, no lo contemplé, y si lo hago, me mueves todo esto y show que se hace en el estudio, ¿no? Entonces, es mejor contemplarlo, aunque pongas un numerito muy chiquito y que al final veas si le aumentas, le alargas el tiempo de desaceleración o lo haces más corto o incluso pueda llegar a ser 0. Porque si le pusiéramos 0 a esa variable, haz de cuenta que se va a frenar en seco. Y es como si esa mecánica no existiera. Pero es preferible a veces jugar un poquito aquí con esto a nuestro favor y decir, prefiero que sí tenga, no implica mucho esfuerzo el día de hoy, pero el día de mañana, si yo me arrepiento, puedo modificarlo a ponerle un numerito más grande. Tomamos la decisión de hacerlo así y esto nos ayudó que en un futuro decidimos hacer niveles con hielo y otros tipos de materiales que modifican la desaceleración de mi personaje al moverse, cosa que hubiera sido imposible en level design si no hubiera estado preparado el movimiento del personaje con una desaceleración. Porque va a haber un nivel de hielo donde quiero que se desacelere mi personaje. Y es de, no, tan loco, no voy a programar una mecánica solamente por un nivel que se te acaba de ocurrir. Entonces era imposible, esa idea se hubiera botado a la basura. Pero como sí había ahí una mecánica de desaceleración, dices, puedo hacer que en el contacto con el terreno el personaje modifique esa variable temporalmente. Entonces, por eso digo que es muy importante siempre tomar en cuenta el balanceo, incluso desde una etapa temprana del desarrollo de un videojuego. Entonces, ¿dónde se encuentra este comportamiento? Se pueden encontrar en muchos lados a lo largo del juego, en los stats del personaje, cuánto ataque hace, cuánto daño, su escudo, muchos valorcitos. También los enemigos, obviamente, sus mismos stats, algunos ítems como la espada, durabilidad. Ya ven, estuvimos hablando también de los sistemas de armas, de cuánto daño hacen, cuánta velocidad, rango y todo eso. Entonces, también encajan aquí. El sistema de cámaras, cuánto se acerca, cómo se mueve, se acelera, desacelera, el movimiento de ellas o de un personaje, pero también para que el juego tome algunas decisiones para el jugador. Estas decisiones pueden ser comportamientos de inteligencia artificial, es cómo los NPCs reaccionan y toman decisiones si se esconden o te atacan, o cómo el juego sabe qué power-up te va a entregar en un momento dado. O sea, cómo va a tomar estas decisiones el juego. Y también nos puede servir para diseñar los niveles. Algunos juegos que utilizan una lógica de construcción necesitan algunos algoritmos y estarse balanceando, como por ejemplo, un tablero de match 3. En este tablero van a aparecer 3 fichas y en estas cantidades, y al final del día son numeritos que yo al final necesito estar moviéndolos, todos estos numeritos, pero se tuvieron que programar. Entonces, para esto, un recurso muy utilizado, muy fácil de comprender, es elaborar las tablas de tunings. Una tabla de tuning o una tabla de balanceo, disculpen luego el pochismo de estar mezclando inglés y español, es una pequeña tablita, puede ser en Excel, puede ser en cualquier programa que me permita hacer una tablita, en donde básicamente es una tabla de datos donde se almacenan todas las variables, ¿no? Todos estos numeritos.
normalmente hacemos una tabla de tuning cuando un elemento necesita muchas variables. Por ejemplo, los antes mencionados, un sistema de cámaras, de movimiento, de armas, etc. Y se pueden generar en, no está la imagen, pero bueno, como les comentaba, en Excel, en un Google Docs, directamente en Unity podríamos hacer una herramientita ahí para estar poniendo ahí las variables. Estos son algunos ejemplos de estas tablitas, ¿no? Podemos poner todas las variables que yo considero en mi sistema y a un ladito todos los valores. Se vería algo así. Ahora, ¿por qué es recomendable hacer una tabla? Lo ideal siempre es que tengamos este orden, que nosotros como diseñadores de videojuegos o como programadores incluso, pero el diseñador debería de solicitarle al programador que todas las variables estén alojadas en una tablita. Porque si están todos estos numeritos incrustados en el script que yo estoy programando, el día de mañana va a ser muy difícil balancear mi juego. Y si yo como game designer, level designer, tester, lo que sea, quiero modificar una variable, tengo que ir a molestar a un programador y decirle, oye, ¿me aumentas la velocidad máxima en lugar de 4 a 4.1? Ah, va. Deja veo dónde dejé ese script, que lo hice hace 2 meses, déjalo abro, ya perdimos media hora y ok, 4.1 y ya compilar todo. Y luego regresas, oye, 4.2, el 1 no hizo nada. Va, otra vez todo el proceso burocrático, entrega el 4.2 y, no, ¿sabes qué? Sí estaba chido en 4.1. Ok, es un pimponeo que nos desgasta mucho en la producción. Por eso, lo más recomendable cuando un programador esté trabajando un módulo es que todas sus variables, en lugar de estar quemadas ahí en el script que está trabajando, es que esas variables diga, lo voy a leer de este documento, ¿no? La altura del brinco es de, pop, como jalo la variable de este lado, para que el game designer tenga toda esta base de datos y esté modificando los valores. Entonces, rápido, probando, iterando, testeando, hasta que llegue al resultado que a él le gusta. Nos agiliza mucho el proceso de balanceo en un futuro. Si no está programado así el juego, si todas las variables están dentro de los scripts, balancear va a ser algo que los va a superar y no van a poder balancear al nivel que ustedes quisieran. Al final va a quedar roto el juego porque no hay tiempo. Por toda la burocracia que necesita balancearse, no va a haber tiempo para hacer buenas iteraciones. Entonces es importante siempre contemplarlo desde un inicio. Ahora, esta tablita de aquí, pues se ve que es como un archivo tipo Excel. Ahora, ¿cómo yo puedo hacer para que esto pues se vaya al engine, ¿no? Se vaya al juego, esta tablita que está en otro software que nada que ver? No hay varias alternativas. Aquí voy a hablar de unas 2 muy sencillas para un game designer. Uno es generar un archivo TXT y otra es un XML. El TXT es más fácil, es muy simple. Genero un archivo de texto a partir de la tabla con las variables, ¿no? Como les comentaba, de esta manera, al yo sustituir ese TXT en Unity o en Unreal, el juego va a leer las variables de ese TXT, las va a interpretar y el juego se va a adaptar a lo que el archivito le dijo. Entonces yo como game designer solo estoy modificando un TXT. Entonces acelera considerablemente el proceso de tuning. Funciona algo así, ¿no? Tengo un software que hace tablas, lo exporto, lo copio y lo pego en un documentito, ese archivito lo meto a Unity y ya puedo darle play incluso en el editor o bien hacer un build y ya probarlo en algún dispositivo. Ese sería como el pipeline. Entonces, esta es la primera opción, ¿no? Generar un TXT. Imagino o asumo que todos están familiarizados con Excel. Sí. ¿Sí? ¿Han utilizado funciones de Excel más allá de sumar, multiplicar, dividir? No. Sí, yo he usado la de conseguir los últimos 6 dígitos, la de if, he descubierto cómo hacer una copia. Bueno, muchas cositas por ahí. Ok. Y Algo diría tranquilo. macros, pero no. Bien. ¿Alguien sí se considera pro en funciones de Excel?
Becky. Ni Yo- de chiste, no, no, no. No, me ¿No? falta todavía. Ok, va. Bueno, pues un game designer, Excel es su gran amigo. Si tienen que, si se quieren adentrar mucho en el tema, sí hay muchas funciones que ayudan mucho para el proceso, sobre todo de autobalanceo o calcular progresión a futuro, muchas cositas que vamos a ver más adelante. Entonces, esta es una manera, ¿no? De acomodar mi tablita de tuning. Yo tengo las variables que están ahí en la tablita. Yo puedo seleccionar, copiar, me voy a un archivito y le doy pegar y lo guardo. El programador tendrá que hacer pues un script que interprete el archivo y sepa qué significa cada fila y sepa qué significa cada columna. Un poco complicado si esta tablita va a llegar a crecer, ¿no? Si le vamos a agregar columnas en medio o filas, metemos en problemas al programador, ¿no? Normalmente les va a decir, no me muevas nada, y esta metodología funciona muy bien para cuando son sistemas muy chiquitos. Pero si en lugar de 5 enemigos voy a tener 80 enemigos o más, y puedo agregar un nuevo comportamiento más adelante, no es muy buena práctica. Algunos programadores les van a llegar a pedir, no utilices tabulación para separar un carácter de otro, porque es difícil de reconocer. Utiliza algún símbolo como, no sé, como una coma, ¿no? El programador les puede decir a su discreción cuál es el que le gustaría. Para esto, tendríamos que utilizar una hoja auxiliar, ¿no? Aquí si se fijan en el programita de las tablas, en la hoja 1 tengo la tabla bonita que yo como game designer quiero ver, pero en la tabla 2 tengo las celdas con la concatenación, quiere decir que une todas las columnas y a las variables las separa con una coma. Esta es la función que ustedes tuvieran que poner en Excel, ¿no? Concatenar de la celda B2 a la C2 y pónmele una coma en medio. Pues de esta manera empieza a colocarles una coma, ¿no? Hay varias maneras de hacerlo. De esta manera ustedes copian esas celdas, las pegan en un archivo de Excel y ya tiene coma automáticamente. Porque hacerlo manualmente hubiera sido más laborioso. Porque si ustedes copian esta tabla y la pegan en un archivo, tendrían que quitar la tabulación, ponerle una coma. Y está bien si lo voy a hacer una vez. Pero si lo voy a estar haciendo muchas veces, estoy perdiendo dinero porque el tiempo es dinero. ¿Sale? Entonces, esta es como una manera. De hecho, el primerito juego que yo diseñé, que utilizamos esta metodología, funcionó bastante bien. El juego se llama Taco Master. Utilizaba, pues sí, muchas columnas, muchas filas, pero no crecía el juego. O sea, el juego era el mismo de principio a fin, casi casi. Entonces yo modificaba y el programador interpretó eso y tanta. Fue más que suficiente para ese juego. Conforme fuimos haciendo juegos más complejos, esta opción quedó ya obsoleta, no era funcional. La siguiente opción fue hacer un archivo XML. Ahora, ¿cómo yo puedo hacer un XML de un Excel? Aquí está un poquito más interesante. Muchas veces los programadores les van a decir cómo se tiene que estructurar el script que ustedes tendrían que hacer para que el archivito que ustedes van a meter en Unity, su código lo interprete bien. De esta manera, ustedes pueden agregar más elementos y más variables a su tabla y el juego va a ser capaz automáticamente de reconocerlos y de interpretarlos, porque tienen un mini script en lo que están exportando. Está muy interesante, está muy curioso. Déjenme les comparto algún ejemplo. De esto, de algún otro proyecto que hemos trabajado. Denme un minutito.
creo que este puede ayudar. Este era un juego RPG. Muy bien, es que luego doy clases con esto y pongo ejemplos aquí. Si ven mi pantalla, tengo el Excel abierto. Sí. Sí, se ve. Gracias. Esta es una tablita que elaboré para hacer el balanceo de algunos enemigos que iban a aparecer en este juego, en el tutorial y en las primeras misiones y demás, ¿no? Como columnas eran cada uno de los enemigos, ¿no?, que iban a aparecer en el juego, y como filas eran cada uno de sus stats. Hay muchos valores que iban a decir 0 porque el tipo de personaje no cumplía con esas características, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo, ¿cuál es la vida? ¿No? Pues todos tienen un valor de vida, todos los enemigos. Aquí este tiene 30, 30, 30. Si se fijan aquí, todavía no está bien balanceado, tienen números muy parecidos. Pero luego, el ataque. Distintos enemigos atacan con distintos recursos. Unos utilizan la mano limpia, otros utilizan patadas, eran como karatecas. Otros utilizan como armas de golpe, como martillos, cuchillos, bates, espadas, pistolas, ¿no? Entonces, obviamente, había enemigos que solamente utilizaban uno u otros o dos mecanismos de ataque. Entonces, el resto, pues, podía estar en 0. No tenía caso. No aplicaban esas tácticas de combate. Pero sí podían ser golpeados por casi todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿cuál es su defensa ante los demás tipos de ataques? Básicamente, aquí yo con esto estaba, pues, balanceando cómo iban a atacar, defenderse y aquí comportamientos adicionales de sigilo e intimidación que iban a tener el catálogo de enemigos de mi juego. Entonces, esta tabla, aunque pues se vea un poquito abrumadora, pues no lo es tanto, porque pues yo estoy viendo en una sola pantalla todos mis enemigos, y si le muevo uno yo lo puedo comparar fácilmente con el otro. Me ayuda como a concebir mejor cómo estoy yo manejando mis números. ¿Cómo le hago yo para imprimir esto? Si se fijan, si yo agarro esto, le doy copiar y agarro un notepad y le doy pegar, pues va a estar muy raro, va a estar horrible, y el programador me va a decir, güey, voy a hablar para que te despidan. O sea, no funciona nada de esto que me estás entregando. Lo que se tiene que hacer para generar un XML, cuando son tablas ya más complicadas como estas, necesitamos una pestaña auxiliar que me va a servir para ordenar todas mis variables y que queden de una manera que se pueda generar un script, ¿no? A ver, déjenme ver, que luego cambian. No. Entonces, sí sigue jalando bien. Ok. Entonces, en esta pestaña auxiliar, como yo la armé, que también no es que yo me agarre poniendo aquí todos los valores, todos los numeritos, sería un dolor de cabeza. Imagínense estar en esta pantalla y decir, le voy a mover a le voy a poner, en lugar de 4 le voy a poner 8. Ok, entonces, ¿dónde estaba acá? Déjale, pongo el 8. No, sería lo mismo, ¿no? Sería un dolor de cabeza. Más bien, esto son puras funciones, y esto se pone de manera automática. Por ejemplo, vamos viendo, la vida del personaje tiene 80. Creo que es 80, ¿será? A ver, déjenme mover a 150. Ya se movió a 150. Yo no tengo que volver a colocarlo. Hay dos maneras que yo puedo colocar estos 150. Yo le puedo decir, dime lo que hay en esta celda, ¿no? Entonces, aquí, pues, en efecto, si yo le hago un cambio acá, en lugar de 150, ahora le pongo 300. Se va a ver acá el 300 también, pero es una metodología muy distinta de cómo jalé ese número. Acá hay una relación directa y acá es indirecta. Acá me está buscando el número con respecto a las filas y el contenido, y esto ya a lo mejor es un tema de Excel más complejo,
Pero aquí básicamente el aprendizaje del día de hoy es que estas tablitas se pueden hacer. Y aquí, si yo expando, ¿no? Aquí veo, el personaje, este personaje tiene 300 de vida y este es todo su set de stats. Todo, ¡pum! Y si se fijan, tiene corchetes, tiene aquí como la estructura que el programador me dijo, necesito que el XML tenga estas características para que cuando lo metas al engine se pueda interpretar automáticamente. Entonces, aquí todo esto se está jalando de manera indirecta todos estos valores. ¿Para qué tenerlos aquí? Para hacer algo así. Entonces, imagínense que yo selecciono todo este rango, hago una ampliación de todo, le doy copiar y pegar, me voy a un archivo, le doy pegar y vean, ya es un script. Entonces yo puedo grabar esto, en lugar de TXT le pongo XML, le doy guardar, lo meto al engine y lo va a interpretar. ¿No? Va a identificar cuántos enemigos hay, agregaste uno nuevo hasta el final, tiene todas las reglas del script, tiene sus stats bien bien colocados, toda la nomenclatura. Entonces no va a haber error de compilación, voy a poder probar ese nuevo enemigo que estoy diseñando. ¿No? Entonces de esta manera yo aquí podía seguir agregando más columnas, con que les fuera poniendo un buen nombre a cada enemigo, que no se repitiera, obviamente. Y se iban a estar agregando acá, en la impresión de habilidades, le doy copiar, pegar, probar. Y no estoy molestando programadores por agregar más contenido a mi juego. Entonces, no sé si en alguna otra clase habían visto algún proceso parecido a este. No, No, nada. No, no, y está especialmente sí. porque nunca quisieron mostrarnos un RPG. Sí, yo Ok. algo parecido. En el. No Pero es es más cierto, con. Pero yo en el trabajo. En el trabajo. no es cierto. Sí. Ok. Vale. Pues sí, ¿no? A lo mejor un juego de acción no tiene tanto como esta mar de variables. Todo está como más chiquito y tablitas más pequeñas es más que suficiente. Algunos desde mismo Unity les gusta modificar porque son 4 o 5 numeritos. Pero cuando estamos diseñando juegos que sí tienen mucha numeralia, sobre todo los free to play, que cuánto vale el ítem y cuánto levelea y todo esto, ya no está fácil estarlo haciendo directamente en Unity. Entonces, utilizamos esta estructura. Ahora, esta ventaja también nos permite que este archivito, este XML, no necesariamente esté almacenado de manera local en el juego. Podemos hacer que este archivito esté en el servidor, en algún server, para que el jugador cuando se conecte a jugar, el juego pregunte, ¿hay una actualización? ¿Hay un update? Sí, entonces descargo ese archivito de la nube y rebalanceo todo mi juego sin necesidad de pedirle al jugador que actualice a un nuevo build. Porque luego subir un nuevo build a las tiendas Steam o a lo que sea es un proceso burocrático pesado. Si yo me equivoqué y quiero modificar unos pequeños parámetros, yo lo puedo hacer mejor desde la nube. O sea, lo hago en Excel, genero el archivo, lo sustituyo en el server y el juego cuando diga hay una nueva versión, deja jalo el de la nube. Si estoy jugando offline, bueno, me quedo con el archivito original que yo tenía o el último que yo descargué de la nube. Pero si estoy online, voy a preguntar. Y si hay una nueva versión, la voy a descargar y voy a rebalancear todo el juego a lo que me diga este nuevo archivito. Esto también nos acelera mucho en el proceso ya una vez el juego esté arriba con el público, ¿no? Por eso es una metodología que muchos estudios ahorita están pidiendo. Tienes que programar de esta manera porque el día de mañana, si esto funciona, vamos a querer estarlo balanceando en la nube. Muy bien. Entonces, además de las tablas simples, están las tablas de variables por grupo, ¿no? Como por ejemplo, yo puedo hacer que en una misma tablita varios elementos, como les comenté, enemigo 1, 2 y 3,
como comparten los mismos atributos, pues yo no tengo que hacer una tablita para el enemigo 1, otra para el enemigo 2. Todos pueden estar en la misma tabla, porque comparten. Y si alguno no tiene defensa, pues le pongo 0, o no aplica, ¿no? Pero si comparten muchos atributos, pues me convendría ponerlos en una misma tablita. Entonces, esto nos puede servir para hacer tablas de personajes, items, power-ups, muchas otras cosas. A ver, déjame ver. También me puede servir para hacer diseño de niveles, sobre todo para aquellos juegos que utilizan un diseño muy lógico, como por ejemplo un Plantas contra Zombies, ¿no? En Plantas contra Zombies sí cambiamos de mundo. ¿Alguien no ha jugado Plantas contra Zombies? El Tower Defense, que son las plantitas que tienes que plantar bien los zombies y tienes que matarlos Sí, antes un de... clásico. Sí, ¿no? El claro. Bueno, pues hay muchos niveles en Plantas contra Zombies que tienen el mismo layout visual. O sea, no cambian nada de manera visual. Pero, ¿qué los hace ser distintos un nivel del otro? Pues la cantidad de enemigos que te aparecen, cuáles enemigos te aparecen, cuántas oleadas hay. O sea, son como muchos atributos que no tienen que ver con un diseño de niveles arquitectónico, como es el que están viendo ahorita los artistas. Más bien, tiene que ver con un diseño de niveles lógico, ¿no? Donde yo tengo que hacer una tablita y decir, ok, en el nivel 1 quiero que aparezcan este y este, en el nivel 2 aparecen estos otros, y es más una tablita que estar construyendo una ambientación 3D o 2D. ¿No? Así se diseñan los niveles lógicos, con tablitas. ¿No? Parece muy aburrido y el resultado es muy divertido, es lo chistoso. Pero también nos ayuda para estos casos. ¿Todo bien hasta aquí? Sí. Sí, perfecto. Sí. Me abro otra diapositiva, ya nos queda poquito tiempo. Y esto nos lleva a este tema de level design numérico, donde vamos a hacer unas actividades tomando de referencia aquí unos jueguitos. Este tipo de level design pues, se encuentra en juegos principalmente de estrategia, también donde hay muchos puzzles como time management y demás. Son cuando utilizamos diseño de niveles basado en variables, o el juego tiene que tomar decisiones para saber qué debe de aparecer, qué debe de quitar para ir mejorando la progresión y la experiencia del juego a través de los distintos niveles, ¿no? Aquí, es que la tipografía se me... Disculpen si quito y pongo pantalla. Por ejemplo, en Kingdom Rush, ¿ubican este juego? De nombre celular. ya. Ajá. Sí, ok. Es un Tower Defense. Se lo recomiendo mucho. De hecho, bueno, no se lo recomiendo porque lo vamos a tener que jugar. Van a jugarlo para hacer unos ejercicios. Después les paso la liga. Hay versiones gratuitas para descargar. Y es de unos cuates de Uruguay. Un estudio bastante bueno, de los mejores de Latinoamérica, creo yo. Los niveles de Kingdom Rush, pues sí tienen un poco de diseño espacial, ¿no? Es un diseño de ambientación. Tiene que ver con cómo están armados los caminos, dónde coloco yo las torretas y todo esto, ¿no? Dónde está la posición que tengo que proteger. Todos estos elementos son del diseño espacial.
dónde van a empezar a salir los enemigos, cómo voy a acomodar yo los caminos de mi Tower Defense, y cómo está la posición de los nodos donde yo voy a permitirle al jugador construir torretas. Todo esto es el diseño espacial. En Diner Dash es un juego que uno diría es muy distinto a Kingdom Rush. Es otro tipo de juego. Pero ya que vemos las entrañas de cómo funcionan uno y el otro, nos damos cuenta que son muy parecidos. Y si yo trabajo en un juego, no es descabellado hacer el otro porque mucha de la infraestructura tecnológica es parecida. Por ejemplo, la posición del chef y de los platos, el punto de spawn de los clientes, el acomodo de los pasillos por donde camina mi protagonista, y la posición y configuración de las mesas. Todo esto forma parte del diseño espacial. Plantas contra zombies, ¿cómo es la dinámica aquí? Bueno, también tengo posición de las entradas, puntos de spawn de los zombies o de los enemigos, el acomodo de los carriles y los puntos para colocar torretas. Aquí está muy padre Plantas contra Zombies porque parece un juego de mesa, ¿no? Todo es como muy cuadriculado. A diferencia de Kingdom Rush, que es como más orgánico, más caótico. Eso hace que cada nivel tenga un layout muy distinto uno del otro. En Plantas contra Zombies todo es como muy cuadrado. Y aún así, bien resuelto todo, ¿no? Pero hay que identificar... disculpen. Los componentes que son de carácter numérico o lógico. Por ejemplo, en Kingdom Rush y en Diner Dash, el juego tiene que saber en qué momento deben de aparecer los monstruos. En Diner Dash, en qué momento deben de aparecer los clientes. En qué tipo de monstruos son los que aparecen. Una vez que yo defino, tengo que mandar llamar a un monstruo ya, ¿cuál de todo mi catálogo? Diner Dash, algo parecido. Hay distintos tipos de clientes que funcionan distinto en el juego. Acá, ¿cuántos monstruos de ese tipo van a aparecer? Ya sé que tienen que aparecer y que van a ser orcos, pero ¿cuántos? Igual en Diner Dash, ¿cuántos comensales de ese tipo van a aparecer? Y por último, ¿cuántas oleadas va a haber en este nivel? ¿No? Y parecido en Diner Dash, ¿cuántos grupos de comensales que yo tengo que acomodar en mesas van a aparecer en este nivel, que yo tengo que acomodarlos para poder ganar? Entonces, todas estas preguntas que el juego se hace para poder construir un nivel son de carácter lógico o de tipo numérico que tengo que ir resolviendo. Entonces, como les comentaba, pues yo lo puedo resolver de distintas maneras, ¿no? En algunos casos, una tablita como la de arriba va a ser más que suficiente para poder yo diseñar todos mis niveles de mi juego. Y en otros casos más complejos, quizá una tablita queda como todo muy complicado, muy apretado. En algunos casos de juegos muy robustos, yo tendré que hacer una tablita para cada nivel. Puede ser el caso, ¿no? A lo mejor en Diner Dash, yo puedo hacer una tablita que venga del nivel 1 al 100, pero a lo mejor en Kingdom Rush no, porque los niveles son más complejos, mando llamar más cosas, hay más grupos de enemigos que los clientes que hay en Diner Dash, entonces va a quedar una tabla muy grande, muy compleja. Mejor hago una tabla para cada nivel, ¿no? Entonces, ¿cómo decidimos esto? Pues ya depende de cuando la vayamos armando, qué tan fácil o difícil va a ser resolverlo en una tabla, ¿no? Entonces, bueno, déjenme, les paso la liga, porque de tarea no va a haber nada más que jugar Kingdom Rush. Déjenme, les digo qué versión de Kingdom Rush, para no estar ahí conflictuando con distintas versiones. Antes era más fácil porque había una versión en Flash, pero ya
ya se deprecó, Todo lo de Flash se murió. ya. Así es. Sí, yo creo sería la versión de móviles. Se puede descargar igual de manera gratis. Y no hay problema. Si tuvieran inconveniente en instalar juegos en su celular, no sé si ubiquen BlueStacks. Es un emulador de Android Sí. para compu. Yo uso Memu. Que es lo mismo. Bueno, sí, está bien. Ajá. ¿Qué piensas de ese? No lo he usado. Yo conocí BlueStacks primero y ese fue el que ya me agarré. Me sirve mucho porque como cada rato estamos viendo juegos de referencia, Ujú. luego el celular Satura. se satura. Entonces así en la computadora pues yo tengo instalados APKs de tal cual de Google Play, ¿no? O sea, no son piratas. Es simplemente un emulador, te abre Google Play, como la mayoría de los juegos son gratis hoy en día, pues los descargas sin problema. Ya sé. Yo lo uso también, bueno, el semestre antepasado cuando estábamos haciendo pruebas para un juego de celular multijugador en línea con aquí mis ojos Uriel. Ajá. Lo usé para hacer algunas pruebas rápidas y para presentación. Así que le subí el APK y me dejó instalárselo. Va. Déjenme les comparto aquí por el chat. Este es el de iOS. Y aquí está el de Android. ¿Listo? Perfecto. Va. Entonces la tarea está bastante sencilla. Tienen que probar y al menos llegar, lograr terminar el tercer mapa. Ahí en ratitos que puedan jugar, que no sea entre clase. Que al menos lleguen al cuarto mapa, o sea, que terminen el tercero, porque ya les va a dar como todo un panorama completo de cómo es el juego. Para que las siguientes actividades que vamos a empezar la siguiente semana, como caso de estudio Kingdom Rush, estén ya familiarizados con el juego. ¿Sale? Va. Está muy curioso porque luego a los alumnos les encanta jugar, pero cuando les piden de tarea jugar, dicen, ay, no, es tarea, qué flojera. Porfa, procuren jugarlo para la próxima clase. Profe, tengo una duda. Bueno, no duda, sino que me fue al baño y escuché un poco. Era jugar el Kingdom Rush hasta el nivel hasta el mundo 3, ¿verdad? Sí, terminar el 3. Y ya. Y ya. Ok. Así es. Con que termine el nivel 3, porque en la siguiente clase vamos a seguir hablando sobre técnicas de balanceo, cómo aplicarlos a algunos juegos y vamos a tomar como ejemplo Kingdom Rush para hacer algunas actividades. Ok. Vamos a hacer en algunos casos como ingeniería inversa. O sea, es un juego que ya está hecho, ya está jugable. Es ustedes cómo harían el sistema de inteligencia artificial de este juego. Ustedes cómo harían el sistema de diseño de niveles de este juego, ¿no? Es como si fuera ingeniería inversa con casos de estudio más aterrizados, ¿no? Porque estamos hablando ya digamos, de mecánicas de juego complejas y cómo resolverlas, ¿no? En esta materia no es tanto como de cómo hacer un juego divertido, trascendente, eso en teoría ya se abordó en otras materias. Aquí es solamente como casos muy particulares de cómo resolverlo desde la perspectiva de game design para que lo puedan implementar en desarrollo. ¿Sale? Claro.
Perfectísimo. Pues un gustazo. Ya estamos a minutitos de las 7. ¿Alguna última duda, comentario, observación? No. Si Sí, no, ya para despedirnos y nos vemos la próxima semana. Sale, bye, profe. Gracias. ¿Listo? Pues bueno, Bye. que tengan un buen fin de semana. Nos vemos. Bye. Descansen. Bye. Bye. Bye.